Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, Miss, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas buenas tardes. tardes con todos. Buenas tardes, alguna presente. Buenas tardes. Como bien saben, tenemos que esperar unos minutos para poder dar inicio, ¿no?, con la clase, mientras van ingresando a sus demás compañeros. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Ya estoy compartiendo ya mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Sí, profesora, gracias. Muy bien. Hay que esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Y tal, les espero que estén logrando ingresar con su propio correo para que al momento, ¿no?, de sus participaciones no tengamos ningún inconveniente. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. En esta oportunidad vamos a ir realizando ya la otra área, lo que es el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a métodos operativos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio, vamos a ir indicando algunas recomendaciones, ¿no? En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase. En segundo lugar, hay que ir participando, jóvenes y señoritas, ¿no? Para lo cual, pues, les estaba indicando, espero que estén logrado ingresar con su propio correo, ¿no?, al momento de ir anotando, o sea, para no tener ningún inconveniente. Pues para ello ustedes tienen que ir activando su micrófono, o también lo pueden ir escribiendo a través del chat, o también pueden ir activando, ¿no?, la manito que se encuentra en la parte inferior. En tercer lugar, ustedes tienen que ir anotando, ¿no?, todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy, que a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Métodos operativos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea a qué se refiere métodos operativos. ¿Alguna participación? Profesora, buenas tardes. ¿Puedo leer el concepto que está aquí? Ya, a ver, le escucho. Métodos operativos. Es uno de los métodos que permite resolver problemas de 4 operaciones y se caracteriza por tener 2 incógnitas o variables. Tenga un valor numérico producido por la suma de estas
incógnitas, número total de elementos. Otro valor producido por el total de elementos, total recaudado, valores unitarios, precio de costos unitarios, ventas unitarias, números de patas, números de llantas, etcétera. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Bueno, Profesor, el método operativo es que nos permite realizar varias operaciones hasta que lleguemos a un resultado. Ya, muy bien. Ahí había alguien que quería hablar. profesora, yo quería también participar. Ya le escucho. Ya, en métodos operativos son técnicas que ayudan a simplificar los problemas, abreviando una serie de operaciones directas hasta llegar a un resultado final. procedimientos tediosos y cálculos saturados. Ya veo que va levantando la manito. Hay otro. Podría participar. Ahora sí lo escuchamos. Es un método utilizado en problemas donde perdón. ¿Participa o ya no? Sí, ahorita me da. Es un método utilizado en problemas donde interviene una variable al cual se realiza una serie de operaciones directas hasta llegar a un resultado final. Ya, muy bien. Muy bien con sus participaciones. Y vamos a ir indicando. Los métodos, o sea, operativos, son pues técnicas o artificios, ¿no? Donde nos van a ayudar a simplificar, o sea, los problemas, abreviando planteamientos tediosos y cálculos saturados. Para lo cual, estos métodos operativos, o sea, vamos a ir viendo varios tipos, ¿no? De métodos operativos. En primer lugar, lo que se llama el método de falsa suposición, más conocido por el método del rombo. Es uno de los métodos que nos permite resolver, o sea, problemas de 4 operaciones y se caracteriza por tener lo siguiente. Dos incógnitas o variables, o sea, que tenga también un valor numérico producido por la suma de estas incógnitas, el número total de elementos, otro valor producido por el total de elementos, o también considerado el total recaudado. Los valores unitarios, ¿no? También conocido por el precio de costo unitario, los eventos unitarios, número de pasos, el número de llantas, etc. En este caso, no hay que considerar, como su nombre indica, tenemos que tener en cuenta lo que es el método del rombo, para lo cual vamos a ver dos casos. En el caso 1, cuando la incógnita está en la parte inferior. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? En este caso, donde el T, pues, es el total de elementos, se va a tener que multiplicar ¿con quién? Con el número mayor por unidad y vamos a tener que restar con el total recaudado. Luego, ¿qué vamos a realizar? Vamos a tener que dividir con el número mayor por unidad y lo vamos a restar con el número menor por unidad. O sea, lo que estoy queriendo decir es que tenemos que tener en cuenta esa fórmula que se va viendo en el recuadro. Esta fórmula vamos a utilizar siempre en cuando, o sea, nuestra incógnita esté en la parte inferior. Quiere decir, el número menor por unidad, o sea, va a tener que ir pidiéndonos, ¿no? Es según el ejemplo o el ejercicio que nos indiquen. El otro caso es cuando la incógnita está en la parte superior. Es muy similar, o sea, a la fórmula anterior, pero ¿qué ya sucede? Va a variar, ¿no? Vamos a decir que el total de elementos se va a tener que multiplicar con el número menor por unidad y luego vamos a tener que restar con el total recaudado. Luego, ¿qué vamos a realizar? Vamos a dividir con el número menor por unidad y vamos a restar con el número mayor. Si se dan cuenta, en tanto el caso 1 y el caso 2 son muy similares. Lo único que va variando son en las flechas que se va a tener en cuenta. Vamos a ver a continuación un ejemplo
para poder tener en cuenta, ¿no? De cómo se va desarrollando, utilizando este caso el método del rombo. Nos dice lo siguiente. En un corral, dice, se contaron 57 cabezas entre conejos y gallinas y 178 patas, ¿no? Y la pregunta nos dice, ¿cuántos conejos existen en el corral? Y la otra pregunta es, ¿cuántas gallinas hay? En este ejemplo, en realidad, estamos observando dos preguntas, de las cuales ustedes pueden ir desarrollando por cualquiera de los métodos. No me refiero, puede ser en el caso 1 cuando la incógnita va a estar en la parte inferior, o pueden realizar con el caso 2 cuando la incógnita está en la parte superior. Por cualquiera de los métodos. Veamos en la resolución. En primer lugar, vamos a ordenar los datos de la siguiente manera. O sea, en este caso vamos a tener que utilizar el método del rombo, del cual vamos a tener en cuenta y sacar los datos, ¿no? El total de elementos, en este caso son 57. Y el total recaudado, en total, o sea, en este caso se tiene pues 178 patas. Y no hay más datos que nos indican en nuestro ejemplo. Ustedes dirán, pero ¿de dónde ha sacado el número 4 y el número 2? Lo que he sacado, en este caso, el número 4 es la cantidad de patas que tiene el conejo, y que es el 4, ¿no? Y el número 2, pues, es la cantidad de patas que tienen las gallinas. De esa forma ustedes tienen que ir deduciendo. Siempre en cuando, o sea, en este caso nos va apareciendo, pues, o nos indica nuestro ejemplo, 178 patas, o sea, varios. O sea, en este caso, cuando se refiere patas, lo que tienen que utilizar es, en esta parte, el número mayor, ¿no? Por unidad, o sea, tienen que ir considerando de las patas, tanto de los conejos y de las gallinas. Entonces, en este caso se pone el número mayor y abajo, pues, se pone el número menor. Y voy a utilizar, en este caso, utilizando el método o el caso 1, cuando mi incógnita va a estar en la parte inferior. Como les vuelvo a repetir, este ejemplo podemos realizar también por el otro método, ¿no? Que me refiero al otro caso, cuando mi incógnita va a estar en la parte superior. Por cualquiera de los métodos que ustedes desarrollen, van a poder ir encontrando, ¿no? Suponiendo encontraron en este caso, como estamos pidiendo que nuestra incógnita esté en la parte inferior, vamos a encontrar, o sea, el número de gallinas, y como sabemos, como hay en total 57 cabezas, lo que vamos a realizar es restar, pues. Y si encontramos lo contrario, el número de conejos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que igual manera restar. Por eso les decía, por cualquiera de los métodos, ustedes, por más que desarrollen, les tiene que salir la misma respuesta. En este caso voy a realizar utilizando el caso 1, cuando mi incógnita esté en la parte inferior. Hallando la cantidad de número de gallinas. ¿Por qué digo número de gallinas? Es que acá, como es el número menor, ¿no? Tiene dos patas, estas son las gallinas, por eso estoy diciendo que el número de gallinas va a ser igual a ¿quién? Al total recaudado, lo que es total de elementos, que es 57 multiplicado por ¿quién? Por 4 patas que tienen los conejos, y lo vamos a restar con el total recaudado, o sea, la cantidad total de las patas, que es 178. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir entre ¿quién? 4 menos 2. Seguimos desarrollando, multiplicamos 57 por 4, nos sale 228. Y lo restamos, menos 178, y lo vamos a dividir entre 2. ¿Y 2 de dónde sale? La diferencia de 4 menos 2. El número de gallinas va a ser igual a ¿quién? 228, vamos a restar menos 178 y eso nos sale 50. Dividido entre 2. Entonces estamos obteniendo que el número de gallinas es igual a 25. Ya hemos encontrado, o sea, la otra pregunta, ¿no? Que nos decía cuántas gallinas hay. Estamos encontrando que hay 25 gallinas. Y lo que nos faltaría es encontrar cuántos conejos existen, ¿no? En un corral. ¿Qué vamos a realizar?
Ahora hallando la cantidad de número de conejos. ¿Cómo vamos a encontrar? Como bien sabemos, en total nos está diciendo que hay 57 cabezas, tanto de conejos y gallinas. Entonces vamos a ir restando ese 57 que vamos obteniendo, la cantidad de cabezas, vamos a restar con el número de gallinas. Sería 57 menos 25. Estamos obteniendo que es 32. Entonces, estamos indicando que acá que el número de conejos es igual a 32. No sé si hasta ahí, o sea, me han logrado entender o tienen alguna duda, ¿no? Con el desarrollo que se ha realizado del ejemplo, utilizando lo que es el método del rombo. Este mismo ejemplo hay que realizarlo por el otro caso, ¿no? Utilizando, ahí está, vamos teniendo, en este caso ordenamos los datos y vamos a tener de la siguiente forma. Ahora hallando en primer lugar la cantidad de conejos. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a multiplicar 57 por 2. 57 por 2 y luego voy a restar menos 178. Y luego, ¿qué hago? Voy a poner 2, voy a restar menos 4. El número de conejos va a ser igual, ¿cuánto es 57 por 2? 114. 114. Vamos a restar menos 178. Ahora acá yo tengo 2 menos 4. Cuando ustedes tengan de esa manera la operación, quiere indicarles que el número 2 tiene signo positivo y el número 4 tiene signo negativo, ¿no? Cuando son signos diferentes, nunca olvidarnos que debemos de realizar la operación de la resta, que sería 4 menos 2, o sea, vamos a restar del número mayor menos el número menor, en este caso nos va a salir 2. Y para considerar el signo, tienen que utilizar el signo del número mayor, en este caso mayor, ¿quién es? Pues 2 o 4, mayor es 4. Y vamos a considerar el signo negativo. Continuamos. ¿Cuánto es 114 menos 178? 64. No ¿Están se puede. seguros? 114 es menor que 178 y tienes que ser. No, tu compañero lo que indicaba, si sale 4. 64. Pero, acá qué cosas están olvidando, el signo. ¿Quién es mayor, 114 o 178? 178. ¿Qué signo tiene? 178. ¿Qué signo tiene? Negativo. Menos. Menos. Entonces vamos a dividir entre menos 2. Y nunca debemos de olvidarnos que en este caso, cuando ustedes dividen, ¿no? Signos, o sea, iguales, menos entre menos o más entre más, les va a salir positivo. En este caso, lo que estoy queriendo decir, yo divido menos entre menos, me sale más. Como es más, ya no lo escribo. Voy a dividir ahora 64 entre 2. ¿Cuánto es? 32. 32. Y en el anterior, no sé si se acuerdan, si nos había salido 22, Miss. que el número de conejos salía 32.
hemos encontrado la cantidad de conejos y también nos está pidiendo la cantidad de gallinas. Entonces, hallando, en este caso vamos a hallar ya la cantidad de gallinas. Vamos a decir hallando el número de gallinas. Eso de ahí vamos a ir obteniendo de la siguiente forma. Como tenemos el total de cabezas que es 57, vamos a restar menos 32. ¿Cuánto es esa diferencia? 25. 25. 25. Y si ustedes se acuerdan, en la anterior solución que se ha desarrollado, también la cantidad de gallinas nos salió 25. Para que ustedes se den cuenta, voy a retroceder. Acuérdense, conejos nos salió acá 32 y gallinas 25. Y ahí tenemos. ¿Ve? El número de gallinas es 25 y la cantidad de conejos es 32. Pero ¿qué sucede ya cuando he desarrollado con el otro caso? Primero ya hemos encontrado el número de conejos y luego hemos encontrado el número de gallinas. Pero se dan cuenta, la respuesta sí nos sale lo mismo. Por eso, antes de desarrollar el ejemplo, yo les indicaba a ustedes por cualquiera de los dos métodos, diré de los dos casos, pueden ir desarrollando, pero al final se van a dar cuenta de que sí tiene que salirles la misma respuesta. Recién estamos viendo el método del rombo. Ahora vamos a ver el método de las operaciones inversas, o también conocido por el método del cangrejo. ¿No? Es el segundo ya tipo de métodos operativos. Existen ciertos tipos de problemas, o sea, de matemática que se resuelven por el método del cangrejo, ¿no? Lo cual permite encontrar solución del problema en forma directa. Este método consiste en dos columnas. En la primera columna se anotan las operaciones, o sea, las cantidades del problema y el resultado final. Además, o sea, tener presente, en caso de ganancias, el signo se va a considerar el signo positivo, siempre en cuando se conoce el valor numérico. En caso contrario, se coloca el signo de la multiplicación, o sea, una X. Ejemplos. Ahí nos dice, compré 4 más. Los que van a poner más 4. Gané el doble de lo que tenía. Nunca olvidarnos, doble se refiere al número 2. Y como dice de lo que tenía, o sea, tenemos que multiplicarlo por 2. En caso de pérdidas, o sea, se coloca el signo negativo cuando se conoce el valor numérico de lo que se pierde. Se vende o se regala. En caso contrario, se coloca el signo de la división cuando no se conoce el valor numérico. Ahora, ¿qué sucede en la segunda columna? Se empieza a resolver el problema desde el final hasta el inicio. Es decir, hay que ir retrocediendo. De ahí el nombre del método, donde las operaciones que se realizan son operaciones inversas a la primera columna. Por eso se llama el método del cangrejo. O sea, tener en cuenta que en la primera columna tienen que ir escribiendo tal como les va indicando el ejemplo o el ejercicio. Si les dice aumentó, entonces ustedes ponen, cuando les habla de aumento, ¿qué signo van a tener que utilizar? El signo más. Si me dice disminuye, entonces, ¿qué signo van a utilizar? El signo menos. Puede decirle disminuye en 5, disminuye en 40, en cualquier valor. Pero esas palabras ustedes tienen que tener en cuenta qué operación van a ir considerando. Si les dice, por ejemplo, el doble, ¿no? Recibe el doble.
¿no? Cuando dice doble se refiere a una multiplicación, pero esa multiplicación por 2. Si les dijera el cuádruple, el quíntuple, entonces ustedes tienen que ir dividiendo, depende de cómo, van multiplicando, depende de cómo les va indicando. Si les dijera la mitad, tienen que dividirle entre ¿quién? Entre 1/2, o si no, entre 2, ¿no? Si les dice la mitad, pues yo tengo una cierta cantidad, lo divido a la mitad, entonces tengo que dividirlo entre 2. Esas operaciones ustedes tienen que tener en cuenta en la primera columna. ¿Y qué van a realizar en la segunda columna? Van a tener que cambiarle de signo en primer lugar. Si pusieron el signo más, en el otro lado tienen que poner menos. Si está el signo de la multiplicación, en el otro lado de la división. Y luego, después de haber cambiado los signos, lo que tienen que hacer es empezar el desarrollo de la parte final e ir avanzando, ¿no? Hacia el inicio del ejercicio para poder encontrar la respuesta. Lo que les voy indicando, vamos a ir viendo el siguiente ejemplo para poder comprender lo que se va indicando. En este caso nos dice, ¿no? Iris tenía cierta cantidad de dinero. O sea, quiere decir que no sabemos cuánto dinero ha tenido Iris, o sea, al inicio, pues, ¿no? Que dice luego, por su cumpleaños, dice, su mamá le dio 20 soles. Después, su papá le dio el triple de lo que ya tenía. A continuación, su padrino le dio, en este caso nos dice, 80 soles. Y en la noche, Iris invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Al final dice, ¿qué cosa? Le sobraron 100 soles. Un momentito. Veamos ahí la resolución y ahí vamos a ir considerando las operaciones. En primer lugar, nos dice, ¿no? Por su cumpleaños, su mamá dice, le dio 20 soles. ¿Qué operación vamos a tener que utilizar? El signo más, o sea, más 20. Luego, ¿qué más? Después dice, su papá le dio el triple de lo que ya había tenido. Ustedes tan solo consideren el triple. O sea, quiere decir que van a multiplicar por 3. A continuación, su padrino dice, le dio 80 nuevos soles, o sea, tienen que sumar más 80. Y en la noche, Iris invitó a sus amigas y se gastó, dice, la mitad de lo que había reunido. O sea, tenemos que dividir entre 2. Y al final, ¿cuánto le está sobrando? 100 nuevos soles. Eso se realiza en la primera columna. ¿Qué hacemos luego? En la segunda columna, en primer lugar, tienen que cambiarle de signo. Si en el primero está aumentando, entonces en el otro la va a tener que disminuir, o sea, menos 20. Luego viene la multiplicación por 3, vamos a dividirlo entre 3. El otro, el que sigue, está aumentando en 80, vamos a tener que restarle menos 80. Y el otro que está dividiendo entre 2, lo vamos a tener que multiplicarle por 2. Hasta ahí nada más ustedes tienen que cambiarle de signo. El último valor, lo que está diciendo sobró, lo dejan ahí nada más, sin cambiarle. ¿Qué hacemos luego? Ese número 100 va a tener que subir. Sube el número 100. Y luego, ¿qué operación les está diciendo? Multipliquen por 2. Por eso se está acá multiplicando por 2. 100 por 2 es 200. Ahora, este resultado que les ha salido, nuevamente va a tener que subir para poder desarrollar, ¿con quién? Con la diferencia, ¿no? Que vamos a tener que restar menos 80. O sea, 200 menos 80, eso de ahí nos sale igual a ¿cuánto? 120. ¿Qué hago luego? El resultado que me salió 120 va a subir. Ahí está subido. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirlo entre 3. 120 entre 3. ¿Y cuánto sale eso? 40.
Finalmente, el valor de 40 va a subir y lo resto ¿con quién? Con menos 20. 40 menos 20, ¿cuánto sale? 20. Entonces, por lo tanto, vamos a ir indicando, ¿no? En la respuesta que al principio Iris tenía 20 nuevos soles. Y eso sería nuestra respuesta. Y esto es la solución o el método del cangrejo que ustedes tienen que ir desarrollando. No es nada difícil. En primer lugar, no hay que tener en cuenta qué procedimiento se va a tener que seguir, ¿no? Y lo único que nos queda es tener práctica, ¿no? Y saber la solución de cómo pues va a ir empezando, ¿no? Para el desarrollo del ejercicio. No sé si tienen dudas, ¿no? En la solución que se está realizando con este ejemplo del método del cangrejo. Está muy claro, profesora, para mí. Muy bien, vamos continuando. Bueno, al parecer no hay ninguna también. He visto en el chat si van consultando, ¿no? Quizás preguntando, tampoco no hay. Ahora vamos a ver el método de las diferencias, o también conocido por el método del rectángulo. Cuando en un problema, o sea, de matemáticas, se refiere a pérdida total o pérdida unitaria, es decir, se comparan dos situaciones o momentos, uno donde origina ganancias o sobrantes y otro donde origina pérdidas o faltantes. Entonces, el problema se puede resolver empleando el método del rectángulo. Ahí tenemos, ¿no? El método del rectángulo. En este caso vamos a ir considerando el elemento, por ejemplo, A sub 1, y el otro pues es el elemento A sub 2. Y en este lado vamos a poner lo que sobra y en acá lo que falta. Bueno, en este caso, como es suma, no hay ningún problema. Bien puedo poner sobra más falta o falta más sobra. Es lo mismo. Pero, ¿qué sucede para el desarrollo, ¿no? O utilizar la fórmula? Ustedes, en primer lugar, tienen que utilizar, o sea, el número mayor que tienen en cuenta, ¿no? Quizás está el número mayor en el elemento 2. Entonces van a poner en primer lugar el elemento, ¿no? Del número mayor y luego resta ¿con quién? Con el elemento menor. Hay que tener bastante cuidado en esta parte nada más porque no debe de salirle signo negativo. ¿No? Ahí está la fórmula donde dice sobra más falta. La van a dividir entre A1 menos A sub 2. O puede ser también acá A sub 2 menos A sub 1. O sea, hay dos maneras de poder ir encontrando. Ya va a depender en qué posición o en qué parte se encuentra el número mayor. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice lo siguiente. Claudio dice, reparte rosas entre sus amigas. Si reparte 8 a cada una, ¿no? Le sobran 15. Y si reparte 11 a cada una, le faltan 3. ¿Cuántas rosas tenía? Veamos en la resolución. En primer lugar, nos dice que reparte 8 a cada uno, ¿no? 8 cada uno. ¿Cuántos? Y le sobran, ¿cuánto dice? Le sobran 15 rosas. Y si reparte 11 a cada uno, le van a faltar 3 rosas. Entonces vamos a decir que el número de amigas va a ser igual. En este caso sumamos 15 rosas más 3 rosas y lo vamos a dividir entre ¿quién? Y justo, mire, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo número menor y acá está número mayor. Entonces yo empiezo del número mayor, que sería 11, y lo voy a restar menos el número menor. Por eso les decía, hay que tener bastante cuidado en esta parte, ¿no? De ir realizando esta operación de la resta. Ahora, el número de amigas va a ser igual a ¿quién? A 15 más 3, que es 18. ¿Dividido entre quién? Entre la diferencia que es 11 menos 8 nos sale 3. ¿Y cuánto es 18 entre 3?
Eso de ahí sale 6. O sea, el número de amigas que tiene Claudia en total son 6 amigas. Pero a nosotros no nos está preguntando la cantidad de amigas. Lo que nos está preguntando es cuántas rosas tenía. Entonces, calculando el total de rosas que tenía, ¿no? Nosotros debemos de tener en cuenta la siguiente fórmula. O sea, para ir obteniendo. Vamos a decir que el número de rosas va a ser igual a ¿quién? Al número de amigas multiplicado por la cantidad de rosas que regaló y luego lo puedo sumar más lo que sobró. Eso es utilizando, ¿no? Tanto en este caso de 8 rosas y acá en esto lo que le sobra, 15 rosas. De estos dos valores. Lo único que nos queda es ir reemplazando. Empleamos, o sea, el primero. El número de rosas va a ser igual a ¿quién? El número de amigas que nos ha salido 6 multiplicado por 8 y luego lo sumo más 15 es igual a 63 rosas. Entonces, en la respuesta vamos a decir que tenía 63 rosas. Y si ustedes quieren utilizar los valores que se encuentran en esta parte, ¿no? Que es tanto el número 11 y el número 3, vamos a decir, o sea, van a utilizar de esta forma, que el número de rosas va a ser igual a ¿quién? Al número de amigas multiplicado por la cantidad de rosas que regaló y lo van a restar lo que faltó. Y se van a dar cuenta que sí sale 63. Vamos a comprobar. Vamos a decir que el número de rosas va a ser igual al número de amigas, que es 6, multiplicado por la cantidad de rosas que regaló, en este caso, ¿cuánto es? 11. Y luego viene la operación de la resta y vamos a poner lo que faltó. O sea, vamos a decir menos 3. ¿Y cuánto es 6 por 11? Sale 66. Menos 3. 63. 66 menos 3 sale 63. Si ustedes se dan cuenta, nos está saliendo el mismo valor, ¿no? Si yo le estoy considerando, esas son fórmulas que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Para poder hallar. Con cualquiera de los dos, o sea, datos que ya sea con lo que sobran o ya sea con lo que faltan, ustedes desarrollan, tiene que salirles el mismo valor, ¿no? Por eso yo al inicio indicaba en la recomendación que siempre es bueno no ir anotando, porque, por ejemplo, esta parte no está en el módulo, ¿no? Yo estoy tratando de deducir y ver para que ustedes se den cuenta que sí también sale la misma cantidad de rosas. Continuamos. Ahora sí vamos a ver los ejercicios de aplicación. Nos dice el ejercicio 1, al preguntarle a Pepito por su edad, él contestó diciendo lo siguiente. Si le agregas 10, ¿no? Al resultado lo multiplicas por 5 y enseguida le restas 26, para luego extraerle la raíz cuadrada y por último lo multiplicas por 3, obtendrás 24. ¿Cuál es la edad de Pepito? Nos dice la pregunta. ¿Qué método vamos a tener que utilizar para la resolución de este ejercicio? ¿Qué método utilizamos? ¿Será el método del rombo? ¿Será el método del cangrejo? ¿O será el método del rectángulo? Hemos visto, son 3 métodos, ¿no? Que hemos ido aprendiendo. ¿Cuál de los métodos vamos a tener que utilizar para la resolución de este ejercicio? Cangrejo, Miss. Muy bien, es el método del cangrejo. ¿Cómo se van a dar cuenta? Es que acá les dice, dentro de las comillas, ahí les dice, si le agregas 10, ¿qué más dice? Al resultado lo multiplicas por 5.
y enseguida le restas 26. Luego, ¿qué más dice? Para luego extraerle la raíz cuadrada y por último le multiplicas por 3 y obtendrás 24, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven de esa forma, multiplicas, agregas, extraes y al final les va a decir quizás sobró, obtendrás, nunca olvidarse que tienen que utilizar el método del engrejo. Veamos en la resolución y vamos a ir considerando las operaciones, ¿no? Que son, en primer lugar dice, si le agregas 10, ¿qué operación vamos a realizar? La operación de la suma. Vamos a sumar, o sea, más 10. Así nada más lo dejamos. Ahora, debajo de ahí, vamos a seguir escribiendo. ¿Qué nos dice? Al resultado lo multiplicas por 5. Ajá, entonces tenemos que multiplicarle por 5. ¿Qué más dice? Y enseguida le restas 26. Ah, vamos a tener que restarle menos 26. Para luego extraerle la raíz cuadrada. Entonces, en este caso, vamos a ir obteniendo su raíz cuadrada de cualquier valor, por eso lo he considerado A de manera general, ¿no? Al momento ya de ir desarrollando, vamos a ir considerando cuánto vale A. ¿Qué más dice? Y por último, lo multiplicas por 3. Ah, lo multiplicamos por 3. ¿Y qué más nos dice? Obtendrás 24. ¿Qué hago luego? En la segunda columna, en primer lugar, cambiamos de signo. De lo que era más 10, lo ponemos menos 10. Lo que está por 5, entre 5. Acá nos dice más, diré menos 26, al otro lado sería más 26. Cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada, ¿no? Y queremos llevar, o sea, lo contrario tiene que ser en una potencia. Como es cuadrada, raíz cuadrada se refiere al número 2, ¿no? Por eso se va poniendo a elevado al cuadrado. Y finalmente, acá estoy multiplicando por 3 y vamos a dividir entre 3. Ahora sí ya he ido cambiando, ¿no? Los signos. Lo que me va a quedar es empezar ya a desarrollar. De la última parte, que el número 24 va a tener que subir. Ponemos ahí 24. ¿Y se va a dividir con quién? Con el número 3. Ahí está, 24 entre 3 sale 8. Ahora, ese 8 va a tener que subir. ¿Y quién va a ser? El valor de A. El 8 es el valor de A, que sería 8 elevado al cuadrado. Y eso pues es una potencia, ¿no? Entonces, para lo cual, ¿cómo se desarrolla? A que la base se tiene que multiplicar, en este caso, 2 veces, que sería 8 por 8. ¿Cuánto es eso? 64. ¿Qué hago luego? El resultado que salió 64 va a subir y lo voy a aumentar ¿con quién? Con más 26. Sería 64 más 26. Ese es igual a 90. El resultado que me está saliendo 90 lo vamos a dividir ¿entre quién? Entre 5. 90 entre 5, ¿cuánto es? 18. Finalmente ese 18 va a subir y vamos a restarle ¿con quién? Con menos 10. ¿Y cuánto es 18 menos 10? Sale 8. ¿No? Está saliendo 8, entonces por lo tanto vamos a decir que la edad de Pepito es 8 años. ¿Por qué? Porque acá nos dice, ¿no? La pregunta, ¿cuál es la edad de Pepito? Y al inicio también nos está diciendo que al preguntarle a Pepito por su edad, él contestó diciendo lo siguiente. En otras palabras, todos estos valores que nos ha ido indicando es para poder encontrar su edad de Pepito. Y hemos ido obteniendo que sale 8 años. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Parece que ninguna. Si es así, vamos continuando. Tenemos ahí en el ejercicio 2, nos dice lo siguiente.
Una coleccionista dice pensó comprar 10 tarjetas y entonces le sobran 24 soles. Pero si compra, dice 14 tarjetas, entonces le faltarían 32 soles. La pregunta dice, ¿cuánto cuesta cada tarjeta? ¿Qué método vamos a desarrollar, ¿no? En este caso, para la resolución del ejercicio. ¿Qué método vamos a utilizar? El método del rombo, Miss. No, por ahí me dice método del rombo. ¿Qué dicen los demás? Método rectángulo. El método del rectángulo. ¿Por qué? Es que ustedes deben de tener en cuenta cuando nos habla del método del rectángulo, hay la palabra lo que dice sobra y falta. Y acá tenemos sobran y faltarían. Es lo mismo. Entonces, para la resolución de este ejercicio vamos a tener que utilizar el método del rectángulo. En primer lugar, nos dice que una coleccionista dice pensó comprar 10 tarjetas. Ahí están las 10 tarjetas. Y entonces le sobran 24 soles. Ahí está. Pero dice, si compra 14 tarjetas, ahí tenemos 14 tarjetas, entonces le faltarían 32 soles. Ahí está, 32 soles. Lo que se va a tener que encontrar en primer lugar es el costo de la tarjeta. Entonces, eso va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a ¿quién? En primer lugar, este 24 lo vamos a sumar más 32 y luego vamos a dividir entre ¿quién? Primero, yo no puedo poner 10 menos 14. Yo les dije que debe de ser primero el número mayor, que en este caso sería 14 menos 10. Acá por eso se va considerando 14 menos 10. Seguimos desarrollando. El costo de la tarjeta va a ser igual a ¿quién? 24 más 32 es 56. Dividido entre 4. ¿4 de dónde sale? De la diferencia de 14 menos 10. Y 56 entre 4, ¿cuánto es? $14. Muy bien, ¿no? El costo de la tarjeta va a ser igual a 14 nuevos soles. Y a nosotros eso es lo que nos está preguntando, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada tarjeta? Pero si nos hubiera preguntado, ¿no? ¿Cuánto de dinero tenía la coleccionista? Ahí sí hemos hecho muy similar con lo que hemos desarrollado, ¿no? Si se acuerdan, uno de los ejemplos desarrollábamos para poder saber, ¿no? De cuántas rosas tenía, pues, al inicio. No sé si se acuerdan ¿no? Del ejemplo que habíamos desarrollado. Pero en este caso, como tan solo nos está pidiendo el costo de la tarjeta, ¿no? Entonces sería 14 soles. Pero si ustedes quieren saber cuánto de dinero tenía, ¿qué hacen? Pues este 10 soles que han tenido, multiplican por la cantidad de tarjetas, que sería 14, o sea, 10 por 14, y luego lo suman más 24, esa es la cantidad de dineros. O pueden realizar 14 por 14 multiplican y luego lo restan menos 32. ¿No? ¿Por qué restan? Porque va a faltar. Cuando sobra, o sea, uno se aumenta, pero si uno falta, vamos a tener que restar, ¿no? Saber, pues, cuánto, en este caso, es lo que nos va a tener que ir quedando. Entonces, acá, hay que tener en cuenta que la respuesta sería 14 soles, ¿no? Cuesta cada tarjeta. Veamos otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 3. Nos dice lo siguiente. En el salón de clase, el peso promedio de cada alumno, dice, es de 75 kilogramos. Y de cada alumna, 60 kilogramos. Si el peso total de todos es de 4.020 kilogramos, ¿cuántos alumnos hay si en total son 60? Veamos en la resolución.
En este caso, ¿qué método vamos a tener que utilizar? El rombo. Rumbo. Ajá, el método del rombo. Ordenamos los datos de la siguiente manera y vamos teniendo lo siguiente. En este lado, ¿no? Vamos a tener el total de elementos, que son 60, y acá ubicamos el total recaudado, ¿no? Que es 4020. Ahora, en este lado vamos poniendo el mayor, o sea, kilogramo que se tiene, en este caso que es 75, y acá ubicamos el menor kilogramo, que es 60. Igual ustedes pueden ir desarrollando por cualquier caso, ¿no? Puede ser caso 1 por caso 2. Pero al final ustedes tienen que tener en cuenta que debe de salirles la misma respuesta. En este caso yo voy a utilizar cuando mi incógnita esté pues en la parte inferior. Y vamos a decir lo siguiente, que el número de alumnas va a ser igual a 60 multiplicado por 75. Y luego lo restamos, menos 4020 dividido entre ¿quién? 75 menos 60. Desarrollando 60 por 75 sale 4500. Menos 4020 dividido entre 15. ¿De dónde se obtiene 15? De 75 menos 60. Realizamos la resta de 4500 menos 4020 sale 480 dividido entre 15. Entonces estamos obteniendo que el número de alumnas es igual a 32, pero a nosotros nos está pidiendo cuántos alumnos. Entonces, por lo tanto, hallando la cantidad de número de alumnos, como bien sabemos, el total dice que son 60, vamos a restarle menos el 32 y vamos a ir obteniendo el número de alumnos es igual a 28. ¿No? Quizás por más práctico, más fácil, deberíamos de haber realizado quizás con el caso 2. O sea, ¿qué vamos a hecho? Vamos a multiplicar 60 por 60, hubimos restado menos ¿quién? 4020. Y luego vamos a dividir entre ¿quién? Entre la diferencia de 60 menos 75. Y desarrollando, al final se van a dar cuenta que sí, también sale 28. Por eso les vuelvo a indicar y decir, ya ustedes pueden ir desarrollando por cualquiera de los dos casos, ¿no? Si en el caso 1, cuando la incógnita está en la parte inferior, o con el caso 2, cuando la incógnita está en la parte superior. En este caso, para ir indicando la respuesta, es 28 alumnos. Ya en el ejercicio 3 es 28 alumnos. Tenemos ahí el ejercicio 4, nos dice, para pagar una deuda de 130 soles, dice, empleó billetes, o sea, de 10 soles y la moneda de 5 soles, ¿no? En este caso, ahora la pregunta dice, ¿cuántas monedas de los 25 con que pagó dicha suma son de 5 nuevos soles? Para este caso, también vamos a tener que ordenar, o sea, los datos de la siguiente manera. ¿Qué quiero decir? Que vamos a tener que utilizar también el método del rombo. ¿Ya? Cuando quieren saber la cantidad de dineros, ¿no? Que utiliza, puede ser en este caso billetes que utiliza de 10 soles y las monedas que utiliza de 5 soles. Cuando ustedes quieren saber, lo que tienen que utilizar para el desarrollo es el método del rombo. En primer lugar, el total, ¿no? El total dice cuántas monedas de los 25 con que pagó, o sea, ha pagado en total son 25, ¿no? Es el total de elementos. Ahora, el total recaudado es de 130, que tiene que ir cancelando, del cual utiliza billete de 10 soles y moneda de 5 soles. Igual acá vamos a tener que utilizar cuando nuestra incógnita esté en la parte inferior.
Vamos a decir que el número de monedas de 5 soles va a ser igual a ¿quién? El 25 se va a multiplicar por 10 y lo restamos menos 130. Ahí está, 25 por 10 menos 130 dividido entre ¿quién? Entre 10 menos 5. ¿Y cuánto es 25 por 10? Sale 250. Menos 130 va a estar dividido entre 5, ¿no? Y ese 5 está saliendo de 10 menos 5, sale 5. Ahora realizamos la resta de 250 menos 130, sale 120, dividido entre 5. ¿Y cuánto es 120 entre 5? Es 24. 24. Quiere decir que el número de monedas que utiliza de 5 soles son 24. Entonces, lo que va a tener que utilizar, si queremos saber el número de billetes que utiliza de 10 soles, tan solo es 1. ¿Por qué? Porque en total, ¿cuánto tenemos? 25. Y ya nos ha salido 24. Pues, ¿no? Restamos 25 menos 24 sería 1. Entonces, ¿qué quiero decir? Que acá utiliza un solo billete de 10 soles. Lo demás ha pagado con monedas de 5 soles para pagar su deuda de 130 soles. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Si por ahí quizás tuvieran ya algunas dudas, me van consultando a mi número personal para poder ayudarles. Muchas gracias por su atención. Chao, Eso sería todo. gracias. Nos vemos. Gracias, profe, gracias. Hasta luego con todos.